Hola jóvenes, el siguiente video es para que revisemos las gráficas de control. Vamos a empezar con las gráficas de control de variables. Bien, una gráfica de control, como lo vimos en clase, nos ayuda a tener de una manera gráfica el comportamiento de un proceso. Las gráficas de control están diseñadas para indicarnos un límite de control superior, un límite de control inferior y una línea central. Un proceso controlado pues, es aquel que se va a encontrar dentro de los límites. Los límites de control en general para las cartas de variables pues se elaboran mediante alguna fórmula donde ponemos el promedio de los datos y le sumamos o le restamos 3 veces la desviación. Eso significa que, por ejemplo, el límite de control inferior está a 3 veces la desviación o la variabilidad de la línea central y el límite de control superior está a 3 veces sobre el promedio de la variabilidad. Bien, vamos a empezar con la carta de control para variables de un proceso que el que habíamos revisado anteriormente, que es el del ejercicio de la página 116, el de las llantas. En este caso, recuerden que tenemos los datos en subgrupo y tenemos 5 muestras por subgrupo. Vamos entonces a utilizar el Minitab. Aquí lo tengo nuevamente, es el ejercicio 5.7 de la página 116. Nos vamos a gráficas de control. ¿Qué tipo de datos tengo? Bueno, pues tengo continuos, son mediciones de longitud. Los datos fueron recolectados en subgrupos, sí. Recuerden que tenemos 5 de tamaño de subgrupo, entonces nos tenemos que venir hacia el lado izquierdo, donde dice que es 8 menos. Vamos a realizar una gráfica. X barra es la media y el rango. Los datos se encuentran en una columna para todos los subgrupos, sí. En este caso ya lo tenía seleccionado. Vamos a borrarlo para que capturemos todos los datos. Bueno, lo tengo en la columna, sí. Es el ejemplo 5.7 de la página 116. El tamaño constante para todos los subgrupos sí es constante. Entonces le damos que es 5. ¿Cómo deseo estimar los límites de control? Bueno, pues con los datos que tengo. Y nos va a arrojar nuestras gráficas de control. Ok. Vamos primero a trabajar con esta, donde se muestran los límites. ¿Cómo se elabora la gráfica de control? Es muy sencillo. Lo que tengo que hacer es, en base a los datos que tengo de cada subgrupo, bueno, pues obtener las medias y los rangos. Vamos a verlo aquí. Esta es una página en Excel. Tengo, por cada subgrupo, tengo los 5 datos. Lo que se hace, bueno, pues es calcular el rango. Acuérdense que es el valor mayor menos el valor menor. Y la media de cada subgrupo. Estas son las cartas que voy a hacer. Una carta de medias y una carta de rango. Los datos que utilizo para obtener los límites de control respectivos son el promedio. Entonces es el promedio de todas las medias, que se llama media de medias, o el promedio de todos los rangos, que se llama rango medio. Aquí tengo estos valores. Son los que se utilizan para obtener los límites de control. La media de medias es X testada, una X con 2 líneas en la parte superior, y el rango medio es rango con una testa nada más, ¿no? Bien, vamos a ver entonces la fórmula para obtener los límites de control. Nos podemos remitir al libro, en la página 182 están las fórmulas, aquí las vemos. Esta es los límites de control para la carta de medias, que nos dice X doble testada, más menos la desviación que voy a tener, y la línea central es X doble testada. Para el rango, los límites de control se calculan de manera similar. Ocupo para la línea central el promedio de los rangos, y para los límites superior e inferior, el promedio de los rangos multiplicado por una constante de 3 o de 4. Estas constantes, recuerden que se obtienen de la tablita de constantes que está en la página 449, y aquí las tenemos. Tenemos el tamaño de muestra o el del subgrupo 5, y entonces ocuparía para la carta de medias este valor, y para la carta de R de 3 y de 4. Bueno, con esos valores, únicamente sustituyendo en la fórmula correspondiente, pues me debe de coincidir estos límites de control. ¿Ok? Ya una vez que tengo los límites de control, se marcan sobre la gráfica, y posteriormente, pues lo único que tengo que hacer es graficar cada uno de los puntos. Esta gráfica es la gráfica de medias. ¿Qué puntos son estos? Pues efectivamente son los valores promedio o el valor medio de cada uno de los subgrupos. Entonces, si yo le obtengo el promedio de este,
Ese es el resultado. Estos son los puntos que voy a graficar por cada uno de los subgrupos en mi gráfica de medias. Cada uno de estos puntos corresponde a los valores promedio de mis muestras o de mis subgrupos. Para la gráfica de rango, de igual manera, cada punto corresponde a el rango que tengo en cada uno de mis muestras. Bueno, ¿cómo se interpreta esta gráfica? Bueno, esta gráfica se interpreta viendo el comportamiento que sigue el proceso a lo largo del tiempo. Y tenemos aquí algunas tendencias. El Minitab me arroja también valores de tendencia. En este caso, por ejemplo, estos valores de tendencia, cada uno tiene su explicación en base a si hay algunas causas especiales o causas comunes, etc. Esto les recomiendo que revisen en el libro a qué se debe cada una de ellas. Pueden ser cambios de turno, puede ser alguna descalibración del equipo, pueden ser materia prima inadecuada, etc. Bueno, ¿qué nos interesa? Vamos a revisar cómo está el comportamiento. Bueno, en la gráfica de medias podemos observar que estamos dentro de control en ambas. Ninguno de los puntos se sale de los límites de control. Eso es bueno. Ahora vamos a revisar la estabilidad. Vemos que no tenemos una tendencia marcada como estas. Entonces podemos decir que la variabilidad es común, es normal. Y al ver nuestra gráfica de rangos, vemos que los rangos también se mantienen de cierta manera constantes o comunes. Entonces podemos decir que nuestro proceso es estable. Estable porque tiene un comportamiento normal, no con mucha variación. La variación me la da el rango. Y está dentro de los límites de control. Bueno, esa sería la interpretación para esta gráfica de medias con el rango. Recuerden que esta gráfica se elabora para datos que han sido tomados en subgrupos. ¿Okay? Bueno, vamos a revisar también otra gráfica, que es la gráfica de individuales. La gráfica de individuales, utilicé el ejemplo de la página 194, que trata acerca de la medición de grados Brix. Grados Brix es una medida de cantidad de azúcar que hay después de una molienda en la caña de azúcar, o en el agave, perdón. Y tomaron 40 datos. Aquí tenemos los 40 datos. ¿Ok? Entonces estos 40 datos que tenemos aquí son individuales porque nunca se tomaron más de una muestra en cada vez que fuimos a muestrear el proceso, ¿no? Entonces es un dato individual por cada toma. Dato individual por cada toma. A diferencia de la página, del ejemplo de la página 116, que en cada toma que fuimos a hacer el muestreo tomamos 5 elementos a los cuales les medimos la longitud. Bueno, ya tengo capturado los datos en Minitab. Aquí tengo los 40 datos. Muy sencillo, nos vamos nuevamente a nuestro asistente de gráficas de control. Son datos continuos, están recolectados en subgrupo, en este caso no. Entonces me recomiendan elaborar una gráfica de individuales contra rango móvil. ¿En dónde tengo mis datos? Bueno, pues los tengo en 194 y estimar a partir de los datos. Aquí me está lanzando un aviso donde me dice que hay un punto fuera del límite de control superior. Y este aviso lo incluye Minitab por si yo sé qué fue lo que sucedió en esta ocasión, pues le doy en esta casilla, omitir, y entonces no me lo tomaría dentro del análisis estadístico. En este caso vamos a decirle que lo cuente, no sabemos qué fue lo que sucedió. Bueno, la gráfica de individuales contra rango móvil se parece mucho a la gráfica de medias contra rango. Sin embargo, como no podemos obtener un valor promedio de cada muestra que hicimos o de cada toma que hicimos, me voy a regresar al ejercicio, pues aquí grafico directamente el valor de la variable. Entonces la gráfica X, que es el valor individual, voy a graficar directamente los puntos de la variable. Y para la gráfica de rango móvil, recuerden que tenemos que tomar en cuenta por parejas. Entonces, por ejemplo, este primer rango móvil se obtiene de 2.4 menos 2, este segundo de 2.4 menos 2.2, etc. Esos son los rangos móviles que voy a graficar en la gráfica de control. Obtengo el promedio de mis valores para la media y obtengo el promedio de los rangos para hacer la gráfica de rango móvil. Bueno, vamos a ver cómo quedan los valores. Aquí los tenemos, ¿sí? Estos son mis límites de control. Nuevamente los marco. En el libro, en la página 196 están las fórmulas para obtener los límites de control. Bueno, la 100...
Aquí está, de rango móvil. Vean, es prácticamente la misma fórmula que para la de rangos, de 3 por R promedio y de 4 por R promedio para cada uno de los límites. Recuerden dónde obtenemos estos valores. Y para la gráfica de individuales, aquí tenemos nuevamente la fórmula. La fórmula es, para el límite de control superior es la media, más 3 veces esta parte de aquí. Para el límite de control inferior es la media, menos 3 veces esto, y la línea central pues es el valor promedio. Bueno, entonces vamos a ver, aquí lo tenemos nuevamente, valor promedio, límite de control superior, límite de control inferior y para el rango móvil. Bueno, ¿qué podemos observar aquí? Aquí podemos observar en la gráfica del rango, también tenemos que comparar la del rango. Vemos que tenemos mucha variación. ¿Por qué mucha variación? Porque tenemos picos marcados. Entonces, esto nos da una idea de que nuestro proceso no está muy estable, que tendríamos que tomar acciones para evitar tanta variación entre los datos individuales. Y en el valor promedio, bueno, pues vemos que tenemos un comportamiento normal, estable de cierta manera entre cada uno de los valores promedios. Sin embargo, bueno, este punto que nos dice que está fuera de control, algo pasó aquí. Si sabemos una causa especial, ya vimos que Minitab nos da la opción de descartarlo. Si no, bueno, pues hay que revisar las condiciones en este punto para poder asegurar. ¿Qué podemos concluir de esta gráfica? Bueno, primero, el proceso se encuentra de cierta manera estable con los valores promedio o con los valores individuales, pero hay variación entre las muestras. Cada vez que fui a muestrar, bueno, pues tengo una variación más o menos marcada, tengo un movimiento con muchos altibajos. Entonces, pues tengo que revisar mi proceso, tenemos que revisar en la línea qué es lo que está sucediendo, o a lo mejor se está midiendo de alguna manera equivocadamente, etcétera, ¿no? Es lo que tenemos que revisar. Tengo un proceso de cierta manera estable, pero con variación. Entonces hay que revisar este punto fuera de control. Bueno, chicos, hasta aquí sería este video de gráficas de control para variables. Espero que haya resuelto algunas dudas. Y aprovechando que todavía tenemos un poquito de espacio, quiero comentarles del video anterior de capacidad de proceso, se me pasó comentarles. Vamos a volver a hacer nuestra capacidad de proceso, que era el ejemplo 5.7. Aquí lo tengo capturado. Bueno, en este caso los datos que graficamos son bastantes, son suficientes. Tenemos 180 datos. Cuando los datos para graficar son menos de 100, recuerden que tenemos que reportar en forma de intervalo. ¿Cómo se reporta en forma de intervalo? Bueno, pues tenemos que irnos a las fórmulas que vienen en el libro y es hacer un ajuste. Entonces aquí están los valores que yo puedo obtener directamente de Minitab, el CP, el CPK, el CPM, que lo puedo calcular, pero tengo que reportar en forma de intervalo. No puedo reportar directamente porque no es tan confiable un análisis estadístico con menos de 100 datos. Bueno, esto se los quería comentar, espero no los haya confundido. Y sería pues prácticamente todo acerca de las gráficas de control para variables. Nos vemos en el próximo video. Gracias.